que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y Génesis 9 está dentro de las escrituras. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por toda ella. Te rogamos en Cristo que nos auxilies y nos expongamos a ella debidamente. Nuestros corazones sean preparados por tu Espíritu, Señor, para recibir tu palabra en esta mañana. Concédenos tu gracia, concédenos tu voz, concédenos, Señor, el poder de tu palabra en nuestros corazones. Señor, independientemente de los instrumentos y de las circunstancias, habla a nuestros corazones. En Cristo te lo imploramos. Amén. Hoy salió el sol y esa realidad muy probabilística y para todos natural, no fue natural para la generación del diluvio, ¿verdad? Se ocultó el sol un día, salieron nubes y dejó de verse el sol. Ni las personas que estaban dentro del arca vieron el sol mínimo por 40 días. Dejó de verse el sol. No salió el sol. Salía, sí, pero nadie lo veía. Era solo nubes y agua lo que podía apreciarse. Toda la generación que vivió el diluvio vivió la ira de Dios. Dios estaba airado no solo con el pecado, también con el pecador. Porque si no hubiera matado el pecado y dejado a los pecadores vivos, pero mató a los pecadores, no al pecado. Voy respondiendo su pregunta. Hoy ninguno de los mortales vive esa realidad, a menos que viva en un polo de la tierra, donde en todo el universo no puede ver el sol. Por lo menos está el invierno sin sol,
No sé si ha estudiado eso sobre los polos, pero en el invierno no hay sol en el polo. Solo ven el sol en el verano y allí no se levanta. Aparece por allí, se oculta por allí y nada más. Bueno, excepto estas personas que viven en el polo, el resto de los humanos hemos visto el sol ponerse, levantarse día a día, ¿verdad? Fielmente. Éster sale cada mañana. Aún los más incrédulos creen que mañana saldrá el sol. Y esto porque lo han visto cada día de sus vidas y tienen el testimonio también de sus predecesores. Sí, ha habido sol. No, ha faltado el sol. Pero, para todo creyente, para todo verdadero cristiano que lee las escrituras, que estudia la verdad de la historia, que estudia la verdad del ser humano, el hecho de que salga el sol es una seguridad, no solo por la probabilidad de que siempre ha salido y va a seguir saliendo y lo dan como un hecho natural en un mundo natural, no, sino más bien porque se sustenta en una promesa de Dios. Dios ha prometido, no va a faltar el sol, entre otras cosas. O sea, no va a haber más diluvio. Va a salir el sol, puede llover mucho, incluso 2 días, 3, pero va a salir el sol. No voy a destruir más la tierra por un diluvio. Terminamos el capítulo 8 recordando una promesa o palabras de Dios, quizás no tan firmes como ahora en forma de pacto, pero palabras de Dios, las últimas palabras de Dios que escuchó Noé hasta ahora, hasta este capítulo, fueron: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. En otras palabras, va a haber que sembrar, va a haber que recoger porque va a haber sol. Si no hay sol, no hay cultivo. Aunque los guajiros ateos digan: yo lo he sacado de mi lomo. Sí, de tu lomo gracias a que sale el sol. Sobre buenos y malos, justos e injustos. Si no sale el sol, no va a haber siega, no va a haber sementera. Tú no vas a poder hacer un semillero si no le das un buen sol, aunque tenga que tener agua también, y las dos cosas vienen de arriba. Ahora, Dios promete: va a haber frío y va a haber calor, va a haber verano y va a haber invierno, va a haber día y va a haber noche. Dios lo dijo, Dios se lo dijo a Noé, solo que le dijo mientras haya tierra. Y un poco estaba adelantando que la tierra también un día iba a desaparecer. Esas palabras quizás no bastaron para Noé. Esas fueron las últimas palabras escuchadas por Noé al salir el arca, después de ofrecer el sacrificio, después de Dios oler olor grato por sangre derramada sobre el altar. Pero su frágil fe, la frágil fe de Noé, hacía dudar al ver cada nube en el cielo. Imagínese usted, antes había nubes en el cielo quizás y Noé no se preocupaba, no había ocurrido un diluvio. Pero ahora ver una nube en el cielo después de un diluvio, ¿usted se imagina? Todo comenzó quizás por algunas nubes pequeñas que luego fueron más grandes y luego llenó el cielo de nubes y así el diluvio. Al sentir un trueno, si es que habían truenos antes del diluvio, no había mucha preocupación, pero después del diluvio sentir un trueno debió ser preocupante. Y no dudes, hermanos, porque todos estamos en un mundo postdiluviano y hay lluvias y hay truenos. No dudes que haya llovido después en los días de Noé, aunque escampó, llovió. No dude que haya tronado. Imagínese usted sentir un trueno en tiempos de Noé en este tiempo. Noé pudo pensar: ¿vendrá otra vez otro diluvio? Cada noche oscura podía ser larga si no aparecía pronto el sol brillante. Noé también tenía otro trauma: ¿saldrá el sol mañana? Cada brisa con olor a lluvia debió haber recordado muchas cosas a Noé.
de seguro traía recuerdos de juicio y santidad divina. No podía olvidar Noé un suceso tan trascendental. Hermanos, hay sucesos que nos marcan a nosotros. Imaginen cómo marcó a Noé el suceso del diluvio. Todos sus amigos, todos sus vecinos, todos sus familiares lejanos murieron en ese diluvio. No podía olvidarlo tan fácil. Fue trágico y trascendental este suceso. Aún escuchaba el clamor de los impenitentes, seguro, gritando: ¡auxilio! ¡Ábrenme la puerta! Él seguro recordaba sus rostros. Las palabras de muchos no se habían borrado de la memoria de Noé. Pero ahora estos hombres y mujeres y niños y ancianos ya no estaban. Ya no estaban. Habían sido objetos todos los hombres del justo y terrible juicio de Dios. Todos los hombres habían sido objeto del justo juicio de Dios. Ahora solo quedaba Noé y su familia cercana. ¿Se agradaría Dios de ellos para siempre? ¿O Dios traería un diluvio más? ¿Se comportaría Noé y su familia siempre de tal manera que no desataría la ira de Dios nuevamente y trajera otro diluvio? ¿Estarán ellos seguros delante de un Dios tan santo? ¿Estarán seguros? Ya Dios había exterminado a la mayoría de las personas. Quedaban solo unos pocos. Esos pocos iban a comportarse tan bien que el Dios santo no iba a estallar en ira. No se inflamará la ira de Dios en cualquier momento por cualquier pecado de los hijos de Noé o de Noé. Iba a traer otro diluvio. ¿Qué será de la suerte de la familia de Noé y de los animales que fueron salvados? ¿No repetirá Dios su juicio cuando la maldad de los hombres vuelva a provocarlo? Bueno, en medio de esos terrores y temores o interrogantes, se levanta nuevamente la esperanza después de escuchar la voz de Dios, la voz firme del Creador y Señor. Ya ahora no solo hablando, prometiendo, pactando, comprometiéndose a que no iba a morir el ser humano nuevamente por un diluvio. Dios trae consuelo y tranquilidad y esperanza al hombre. El hombre puede comenzar a hacer planes nuevamente de habitar la tierra. Dios promete, Dios pacta y dice: no voy a exterminar más a los hombres por un diluvio. Solo esas palabras hicieron que Noé se tranquilizara. Vamos a ver esas palabras tranquilizantes, llenas de paz, donde Dios hace una promesa divina, una promesa pactual. Es lo que tenemos delante y así le titulamos a nuestro sermón, a nuestra predicación, una promesa divina. Vamos a ver primero la naturaleza y el contenido de la promesa. Y eso lo vamos a ver en los primeros 17 versos, que es lo que ya leímos. Pero antes de prometer Dios, hay un preámbulo. Hay un preámbulo también de palabras de Dios, donde Dios aún no entra en el pacto o en la promesa. Y lo primero que hace es bendecir a Noé y a sus hijos. Fíjense que en el primer verso lo que Dios hace es bendecir. Bendigo Dios a Noé y también a sus hijos. Y les digo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Seguro esas palabras te recuerdan algo. Porque es como un nuevo comienzo. La palabra que está en el orden hoy en día es un reseteo.
es un nuevo comienzo. El reseteo del que se habla hoy en día, si usted no lo ha escuchado, lo va a escuchar en cualquier momento. Es un reseteo para mal, desgraciadamente, pero hablándose de un nuevo comienzo para el mundo, y ese nuevo comienzo realmente es horrible, pero no es más que la agenda del diablo, no es más que la agenda de la bestia que ya a nosotros se nos ha anunciado. Pero miren conmigo cómo la bendición tiene mucho que ver con la bendición a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Llenen la tierra, fructifíquense, llenen la tierra, habiten toda la tierra, tengan hijos, procreen, tengan hijos. Ese es el tipo de bendición que a veces nosotros despreciamos. Ese es el tipo de bendición que hay sobre nuestra generación aún y nosotros despreciamos. A veces nosotros vamos en contra de esa bendición. Una madre puede tener 3, 4, 5, 6, 7 hijos, pero no. Nosotros voy a tener uno, yo voy a tener uno. Pero si Dios te ha bendecido y ha dicho llena la tierra, ten hijos. No, pero mira, pastor, usted no sabe el trabajo que me dio ese chiquillo. Bueno, el trabajo, Dios es que Dios te manda a pasar trabajo con ellos. Ese trabajo te conviene. Porque si no pasa trabajo, lo que vas a hacer es ver novelas. Si no pasa trabajo, lo que vas a hacer detrás del vestidito bonito. Y cuando tengas 100 vestidos, vas a querer 150. Cuando tengas 150, vas a querer tener 150 pares de zapatos. Y vas a trabajar para aquello. Mejor trabajar para los hijos que trabajar para zapatos y vestidos. Entonces va a ser más santificador para ti tener 4 y 5 hijos que 700 pares de zapatos. Es mejor para ti, mejor para tu alma. Dios nos ha bendecido, llene la tierra y nosotros queremos tener pocos hijos. Tener hijos es una bendición de Dios. Dios bendijo, ¿y cómo los bendijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hermanos, usted, hermana y amiga, usted quiere ver que usted ha sido bendecida cuando tiene la posibilidad de tener hijos, vaya y converse con las hermanas de aquí que no tienen hijos, que no pueden tener hijos, para que ustedes vean que lo que usted tiene es una bendición. Es una bendición. Usted no puede, nada es comparable con la dicha de tener a un ser humano a imagen de Dios aquí en su vientre, luego amamantarlo, darle la vida por no solo el tiempo que está aquí, sino el tiempo, los primeros años de su vida. Usted tiene esa dicha, pero encima, toda la vida, la persona que más va a escuchar es usted. Si usted conoce el Evangelio, usted puede no solamente traerlo a la vida, sino a la vida eterna también. Puede tener esa dicha porque lo tiene en sus brazos y cerca toda la vida. ¿Cuánta dicha usted tiene, madre? Miren a Timoteo, de quien aprendió el Evangelio. Y miren qué fue después. De su madre aprendió el Evangelio y de su abuela. Así que, hermana, reciba esto como lo que es. Es una bendición tener muchos hijos. Y hermano, si estás aquí, tú eres el que le dice a tu esposa, no tengamos más hijos, pues ya está siendo reprendido, espero yo. Entonces así fue la bendición, una bendición como nuestros primeros padres. Llenen la tierra, hay un nuevo comienzo para el mundo. Pueden llenar la tierra, pero también se le da señorío sobre el resto de la creación. Un señorío distinto, pero un señorío. Un señorío después del pecado, pero un señorío. Fíjense cómo se le dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Les da señorío sobre toda la creación, pero no de la misma manera que se le dio a Adán y a Eva. Hay algo distinto aquí, porque allá se les dio un señorío sobre toda la creación, a gobernarla, a sojuzgarla. Aquí dice que va a haber temor de la creación sobre el hombre
Y tiene sentido porque miren cómo se les dice después, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Todo lo que se mueve y vive ahora puede comerse, todo lo que se puede comer, ¿no? Que se mueve y vive, no se vaya a comer ninguna rana, pero por ahí se comen hasta los grillos, ¿no? Nosotros tenemos entendido que aquí se nos da la libertad ahora de comer todas las carnes. Así que si tú eres un vegetariano de eso que coge la Biblia como una espada, déjeme decirle que aquí se acabó el vegetarianismo y ahora se puede comer también carne. Ahora, notemos todos que además de estas orientaciones para la subsistencia, para vivir, para alimentarnos, es Dios quien nos concede esto. Cuando es Dios quien nos concede estos privilegios. Y aunque es lícito guardar ciertas especies, conservar, que haya todo tipo de especies en la creación, porque nosotros debemos gobernar la creación. No es lícito que se nos prohíba comer algunas cosas que ya Dios nos dijo que podíamos comer. Cuando las autoridades civiles se van por encima de lo que Dios ha demandado, no es lícito. O sea, hay cosas que las autoridades civiles deberían poner leyes para que no haya un abuso de. Les pongo un ejemplo. En todos los lugares donde hay civismo, hay respeto por la verdad, como por ejemplo, se multa y se castiga cuando usted toma redes y caza pececitos así y los bota o hace un tipo de picadillo, pero esos pececitos así que pueden crecer así, usted lo que está haciendo es un crimen, porque esos peces están diseñados para crecer así y usted los está matando así. Eso se debe controlar. Donde quiera que hay pecado hay que poner leyes. Pero cuando usted le prohíben comerse un pescado así, que ya creció así, porque simplemente ellos nada más lo pueden pescar, ellos están poniendo una ley que no les corresponde poner. Cuando le están impidiendo cazar ciertos animalitos que tienen carapachos y son rojitos así, porque solo ellos lo pueden cazar y solo ellos se lo pueden comer. Esas son leyes que usted se da cuenta, son leyes abusivas y es abusar del poder y ellos tendrán que dar cuenta por todas esas leyes. Pero debemos entender que Dios nos dio libertad para comer carnes, para no mencionar otras. Mejor me limito al ejemplo que ya puse. Bien, también hay mandatos sobre la sangre. Yo no sé qué usted piensa sobre la sangre, pero es curioso que aún en el Nuevo Testamento encontramos limitaciones para comer con sangre. Ahora, ¿qué se está limitando aquí verdaderamente? Dice el versículo 4 y 5. Pero carne con su vida, y hermanos, a ver, antes de seguir leyendo, es importante que nosotros veamos este texto con mucha curiosidad. ¿Por qué? Porque se está hablando de las leyes de nuestro mundo. O sea, el mundo postdiluviano es nuestro mundo. Todavía estamos en ese mundo. Estas son leyes universales para este tiempo. Son leyes para este tiempo. Son leyes de Dios para este tiempo. Este es nuestro tiempo. Es importante que nosotros lo veamos así. Entonces aquí tenemos las leyes de Dios para nuestro tiempo. Leyes muy generales, pero universales. Dice Dios en su palabra, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. O sea, la sangre tiene un significado para Dios que lo vamos a ver claro ahora. Dice, de mano de todo animal la demandaré. Si matare a un hombre, demandaré del animal su sangre. Dice, y de mano del hombre también, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora,
Solo hasta aquí, para que veamos la importancia de el mandamiento. No comer ningún animal con su vida, que es su sangre. Luego se nos va a orientar más explícitamente que debemos matar el animal, derramar su sangre y luego comerlo. Ahora, ¿qué es lo que se nos pide aquí? ¿Qué no se nos está pidiendo? Hermanos, lo que se nos pide es que matemos el animal y derramemos su sangre. Lo que se nos pide aquí es que nosotros no nos comamos un animal vivo. Lo que nos pide aquí es que nosotros no vayamos a comernos un animal con vida. También se nos está pidiendo que preferiblemente matemos el animal y le quitemos su sangre. También porque hay orientaciones en relación a la sangre, hay orientaciones y Dios quiere mostrarnos más allá del asunto de la sangre, quiere mostrarnos que la sangre tiene una importancia para la adoración en todo el Antiguo Testamento y es importante que nosotros veamos esto en la sangre. Ahora, hay una práctica que se está condenando aquí y es la de comer con vida, comer un animal con vida antes de matarlo. Ahora, no nos pongamos demasiado estrictos en decir, bueno, ¿cómo mataron ese animal que yo estoy comprando, el pollo que estoy comprando? No nos pongamos demasiado estrictos, porque realmente no es eso lo que está condenando Dios. Lo que está condenando Dios es una práctica casi canibalesca de comer animales vivos, comerlo allí con vida, fluyendo la sangre y comer de la sangre incluso, que es una práctica idolátrica. Ahora, el respeto por la sangre se debe más bien a al tipo que Dios va a usar con la sangre. La adoración que se va a realizar por medio de la sangre. Y está comparando la sangre de los animales con la sangre humana. El que dañe la vida del hombre va a pagar con su vida. Si nosotros vemos esto a la luz, como por ejemplo este mandato a la luz de Levíticos 11, disculpe, Levítico 17, a partir del versículo 11, miren cómo el mandato de no comer carne está a la luz de la adoración. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre es para hacer expiación por las almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y la explicación de Levítico es, porque esa sangre será para expiación. Esa sangre, ustedes van a verla en sustitución de sus pecados. Ustedes van a ver la sangre de los animales. Así que lo que se está pidiendo aquí es no comer animales vivos y es derramar sangre, pero el mayor interés de Dios es que nosotros veamos la sangre como lista para la adoración a Él en sustitución a la vida nuestra. Ahora, también se está estableciendo una ley general, una ley universal, una ley que muchos quieren ignorar y que cuando lo ignoran lo lamentan, y es la ley capital. La ley capital, a los que muchos se levantan con una espada desenvainada y dicen, no, ¿cómo es eso de matar a un hombre? La justicia, las autoridades civiles no deben matar a nadie. Otros dicen, no, yo estoy en contra de las guerras, totalmente en contra de las guerras. Yo creo que eso de la que dice la Confesión de Fe del Hombre en el capítulo 24, yo no puedo sostener eso, que hay guerras lícitas. Bueno, yo pregunto, a la luz de este texto, ¿qué tú haces? Dice el verso
6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios está diciendo que el que derrame sangre de hombre, su sangre tiene que ser derramada. ¿Por quién? Por otro hombre, su sangre será derramada. Por cualquier otro hombre, nosotros vemos que no. Después Dios encausa esto claramente y lo pone en manos de las autoridades civiles. Y dice allá, para darle solo alguna luz, para no hacerle todo la historia de la redención, pero allá en Romanos 13 dice que las autoridades civiles deben usar la espada. Que oremos por las autoridades civiles, porque ellos están ahí como oficiales de Dios, como un elemento de Dios, como un instrumento de Dios para usar la espada. Hermanos, la espada no es para espadear. Yo sé que nosotros de niños aprendemos la espada, ay, king. No, la espada es para matar. La espada siempre fue un instrumento de guerra para matar, para cortar cabeza, piernas, pie, así, completo. Sí, eso, la espada es para matar. Entonces, si las autoridades civiles pueden usar la espada es porque pueden matar. ¿Y a quién deben matar? Bueno, deben matar al que merece ser matado. Entre otros, a los que matan a otro hombre. Porque el homicidio no es un pecado cualquiera. Cuando alguien mata a alguien, está matando a alguien que es imagen de Dios. Ahora, si usted cree que entonces Dios está aprobando que se mate a cualquiera en cualquier circunstancia que haya matado a otro, no. Porque Dios hace salvedades y coteja eso también cuando habla allí en las ciudades de refugio. Usted se da cuenta que habían hombres que se podían refugiar en ciertas ciudades porque habían matado a alguien por accidente. No de manera predeterminada. No habían meditado sobre ello. Simplemente fue accidental y murió. Y debía refugiarse en la ciudad de refugio para que los familiares de este hombre no tomaran venganza por su cuenta. Allí tenían refugio. Pero aquel hombre que sí mataba intencionalmente debía ser muerto. Dios aprueba la prueba capital, la pena capital. Así que si usted es de lo que se separa de esa posición, usted se está separando de Dios. Y créame que es usted un mentiroso y un pecador y Dios es santo y veraz. Y siempre que usted esté perdonando a un asesino, va a estar condenando a muchos inocentes. Porque ese asesino que no es matado, primero, es un potencial asesino para matar a otro más. Y segundo, está diciéndole al resto de los potentes asesinos, mata que no te van a matar de todas maneras. Vas a cumplir un poco de tiempo prisión y luego vas a salir. Pero donde hay pena de muerte, allí los asesinos se lo piensan más para matar. Cuando hay pena capital, allí se lo piensan más. Esa pena capital está aprobada por Dios aquí en Génesis 9:6 y es una ley universal. Hace bien cualquier nación cuando toma esto en cuenta y lo pone como su ley en su nación. Hace muy bien. La imagen de Dios en cada hombre debe ser respetada, debe ser temida, debe ser tenida en cuenta. Mas vosotros no maten, llenen la tierra, dice el versículo 7. Multiplíquense, procreen y llenen la tierra. Ahora llega el pacto, llega la promesa de Dios, llega firme la promesa que tanto anhelaba Noé escuchar y su familia también, por supuesto. Y en el verso 8 dice Dios, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto, verí, con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron
del arca, hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Ustedes se imaginan? Aleluya. ¿Ustedes se imaginan a Noé? Ah, qué tranquilidad, qué gozo. ¿Cuánto necesitaba esas palabras, Noé? No exterminaré ya más la tierra. No habrá ya más destrucción por un diluvio. Nunca más estableceré, nunca más raeré al ser humano de la tierra por un diluvio. Yo establezco mi pacto. ¿Qué tenemos, qué debemos ver aquí? Bueno, pudiéramos ver mucho, motivo de mucho estudio, de hecho, son los pactos. Y de este, sin duda, se puede sacar mucha sazón, pero solo por el motivo por el que estamos aquí, exponernos a la predicación expositiva de la palabra. Yo quiero que meditemos al menos en quién hace la promesa en este pacto y quién se compromete pactualmente a que ocurra. Hermanos, es Dios y solo Dios. Dios no está diciéndole al hombre, ustedes hagan esto y esto y yo voy a hacer esto. Dios dice, yo voy a hacer esto. Solo Él, solo Él. Yo establezco mi pacto con vosotros, dice Dios. Y luego dice, estableceré mi pacto con vosotros. La palabra pacto es la palabra berí en hebreo. Esa palabra berí es casi siempre era el contrato pactual, comprometido, serio, entre dos personas. En el mundo antiguo se usaba para un pacto. Ustedes saben, vamos a comprometernos tú y yo a hacer un pacto de sangre, un pacto de hasta la muerte, de que vamos a hacer esto. Pero Dios usa esto para Él comprometerse. Él y solo Él, y nadie más que Él. Porque es que la otra persona que puede entrar en el pacto, o los otros que puedan entrar en el pacto, son tan inferiores. Porque un pacto siempre se hacía entre personas similares, ¿no? Dos hombres, dos mujeres, qué sé yo, dos reyes. Pero aquí es Dios y nosotros. Dios se compromete, por tanto, a ser el que hace todo en este pacto. Y dice, yo establezco mi pacto con vosotros, estableceré mi pacto pero Él se compromete. En segundo lugar, vamos a ver el alcance de la promesa. Miren, todo el mundo postdiluviano. Ustedes saben que en aquella promesa Dios estaba pactando con nosotros. ¿Ah? Nati, contigo estaba pactando Dios. El pacto noético, le decimos el pacto con Noé, pero fue un pacto con todos nosotros. Sí, Aliani, contigo Dios está pactando y está diciendo, me comprometo a que no va a haber diluvio con cada uno de los aquí presentes. David, con cada uno de los presentes, Dios se compromete. ¿Has visto tú un arco iris alguna vez, David? Dios te está mostrando su pacto contigo. Si todos los que vemos el arco iris estamos dentro del pacto, incluso los que no lo ven y no le hacen caso, como los animales terrestres, no sé, una lagartija que no mira para el arco iris, también están en el pacto. Este pacto incluye a muchos. Este pacto incluye a todo lo que tiene vida. Yo establezco mi pacto, ahora dice, con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, todos. Le dice a Moisés, le dice a Noé, con tus hijos y con todos los descendientes, con todos sus descendientes. Pero ahora luego dice, con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y una muestra que es para con nosotros es que ese pacto o el símbolo del pacto o la señal del pacto sigue mostrándose hoy para nosotros. Cada vez que se muestre esa señal del pacto, nosotros debemos decir, aquí está el pacto de Dios, un pacto de preservación de vida, un pacto de que Dios va a seguir dándonos vida en este planeta, un pacto de que no vamos a ser destruidos por Dios. Dios ha prometido preservarnos la vida para que todos tengamos oportunidad de arrepentimiento y fe y venir a la salvación. Entrar en un mejor pacto.
en el pacto de gracia. No te baste estar en el pacto noético. La vida está preservada. No vas a ser destruido por Dios por un diluvio. Pero no te baste eso, porque este mundo está condenado no al diluvio, pero sí al fuego. Seguro. Ahora veamos el contenido de la promesa. Vamos a entrar un poquito más en detalle a partir del versículo 12. Miren cómo dice Dios. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Digo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hermanos, la señal y confirmación de la promesa pactual nos da mucha luz. Usted puede notar conmigo lo adecuado de la señal del pacto con el pacto. Muchas veces la señal del pacto tiene mucha relación con el pacto. ¿Conoce usted algún otro pacto que Dios haya hecho con la humanidad? De seguro que sí, pero de eso vamos a hablar, del pacto abrahámico, como por ejemplo. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? De ser padre de multitudes, de darle una nación, pero también de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando le dice que él le iba a dar una nación a Abraham, ¿verdad? Y nosotros sabemos que de Abraham sale Isaac y de Isaac sale Jacob y de Jacob sale el pueblo de Israel. Nosotros vemos allí que quienes recibían la señal del pacto, los cabezas de familia, los padres y los varones, ¿verdad? Todo varón debía ser circuncidado, ¿verdad? Y este era un pacto para él y su descendencia física. Y de ahí era un pacto con una señal dolorosa. Nosotros sabemos que fue un pueblo físico con mucho dolor y sangre, pero un pueblo donde por muchas guerras y todo era el pueblo de Dios, y Dios cumplió su promesa con Abraham y era para él y su descendencia. Mucho decía la señal del pacto en sí. Ahora, la señal del pacto noético, la señal del pacto de Dios con Noé es un arco iris. Esta es la señal del pacto. Y es una señal para toda la tierra. De la misma manera, fíjense, este ha salido en todos los tiempos. Los arcoíris, ¿cuándo salen? Ha salido en todos los tiempos, ha habido arcoíris. En casi toda la tierra podemos ver un arcoíris. Yo he salido poco de aquí. Yo sé que muchos aquí, o la gran mayoría, no ha salido prácticamente del occidente de Cuba. Pero créanme, donde quiera se puede ver un arcoíris. Nosotros sabemos hoy en día incluso por qué se ve un arcoíris. ¿Qué ocurre físicamente cuando se ve un arcoíris? Al menos eso queremos saber. Eso nos enseñaron en la escuela, no sabemos si nos mintieron o no, pero muy probablemente es la acción de los rayos del sol o de luz sobre partículas de agua, y estas partículas de agua hacen que esos rayos de luz se dividan en diversos colores. Lo curioso es que no es un destellito por aquí y otro por aquí, sino un arco perfecto en las nubes. Ahora, incluso algunos hacen hasta un círculo cuando se ven de arriba. Algunos dicen que de arriba de un avión se ve un círculo. Ahora, lo cierto es esto. Esa señal del pacto nos muestra que sale el sol.
nos muestra que las nubes, la lluvia va a cesar. Y miren cómo la señal nos está mostrando cosas del pacto. Nos está diciendo que el sol va a salir, la luz del sol va a salir y nos muestra con muchos colores que va a haber vida. Nos muestra con muchos colores que la vida va a seguir, que nosotros podemos seguir teniendo esperanza. Hermanos, lo mismo ocurre y miren cómo también todos pueden ver a este arco y verlo como testigo y estar confiados de que va a haber vida. La señal nos habla del pacto, una señal mostrada para todos. Ahora hoy tenemos el nuevo pacto. Todo el que crea en Cristo debe ser bautizado. El que crea y fuere bautizado será salvo. Entonces, con el pacto, con la señal del pacto, del nuevo pacto que es el bautizo, nosotros podemos ver algo muy reluciente también del nuevo pacto. De la misma manera que en el nuevo pacto hay que nacer de nuevo, todo el que nace de nuevo entra en el nuevo pacto. Bueno, ese es el que es bautizado. El que nace de nuevo es el que es bautizado. Todos ven el bautizo, la salvación o los que están incluidos en el pacto, en el nuevo pacto, son los mismos que están incluidos en el pacto abrahámico. No, en el pacto abrahámico todos vemos la señal del pacto y todos podemos apreciar y disfrutar la señal del pacto. En el nuevo pacto solo están los regenerados y todos solo son bautizados los regenerados. Esos son los que van a bautizo. Una vez más, la señal del pacto nos habla un poco del pacto. En el nuevo pacto se nace de nuevo, por eso creemos que debemos ser bautizados o sumergidos en agua, simbolizando así lo mismo que ocurre en el nuevo pacto, un nuevo nacimiento. Creemos esto con respeto y tratando con mucho respeto a nuestros amigos, hermanos presbiterianos que no creen exactamente lo mismo. Pero creemos que en este caso la señal nos habla mucho la señal del pacto, nos habla del pacto en sí y viceversa. Pero miren cuánta luz nos da la señal del pacto noético sobre el pacto en sí mismo. Ahora, ustedes saben, debemos notar en este pasaje la fragilidad de los que reciben la promesa, porque esto se repite en cada pacto. Hay fragilidad en aquellos con los cuales Dios se compromete. Hay fragilidad en aquellos con los cuales Dios se compromete en el pacto noético también, sí, mucha. Y Dios lo sabía. Y Dios lo sabía. Encontramos inmediatamente que Dios le da un pacto a Noé. ¿Qué hace Noé? Se relaja Noé. ¿Puedo vivir? Qué bueno, hermanos. Nuevamente les llamo la atención. ¿Qué mal nos hace relajarnos? Mientras Noé estaba con la tensión, ¿seré destruido o no seré destruido? No hubo borrachera. En cuanto recibe el pacto, no van a ser destruidos por ningún pecado. Miren lo que sucede. Verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y para entender más la condición de Noé, dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya les digo, inmediatamente después de escuchar el pacto
y del tiempo de preservación de Dios sobre toda la tierra, Noé se relaja, planta una viña y se embriaga. No solo toma vino hasta embriagarse. Y hermanos, no tenemos que dar muchos rodeos. La embriaguez es pecado. Ese hombre justo que vio Dios que era justo en toda la tierra, ya nosotros sabemos que no era tan justo. O sea, que su justicia venía de otro lugar, pero que él propiamente era lo que era, un ser humano, todos con pecado después del pecado de Adán, y por eso él cayó en esta embriaguez, como diríamos nosotros en buen cubano, esa borrachera, al punto de que quedó desnudo. Ustedes saben, le importaba lo mismo tener ropa que no tenerla. Así estaba de borracho el justo Noé. Y volvemos otra vez a la pregunta de Johan: ¿cómo es que un hombre justo se puede emborrachar así? Por supuesto que era bien pecaminoso hacer lo que hizo, y eso debemos dejarlo bien claro. ¿Dios establece su pacto con hombres perfectos? No, con hombres impíos. Siempre la salvación es de Dios, y Dios salva a enfermos. Dios viene a salvarnos, no porque nosotros seamos perfectos, sino a pecadores. El pecado de Noé hace que salga a relucir también el pecado de uno de sus hijos, y así maldecida una porción de estos descendientes de Noé. Can observó a su padre desnudo, y luego encima de eso fue a pregonar que su padre estaba borracho y desnudo delante de sus hermanos. Hermanos, ese es el pecado de Can. Sí, observar a su padre desnudo, gozarse un poco de esto, ir y comentarlo con sus hermanos, porque algunos ven un poco más allá, y yo no dudo que haya comentaristas que digan más, pero en el contexto se deja muy bien claro qué cosa es ver la desnudez y qué cosa es no ver la desnudez. Algunos piensan que su hijo hasta tuvo relaciones sexuales con el padre. No es así. Hay ocasiones en que la escritura sí parece que nos da esa idea, pero no es el caso, porque cuando usted compara lo que hizo Can con lo que hizo los hermanos, claramente está el contraste de que ellos no miraron a su padre y él sí miró a su padre, y él se rió de su padre, y los otros lo trataron con respeto y él no. Los otros se pusieron la ropa en el hombro, fueron de espalda, dejaron su ropa, dice, y así, y no miraron su desnudez de esa manera. No volvieron el rostro. Así que el pecado de Can fue mirar a su padre en vez de avergonzarse de eso, cubrirlo, protegerlo, honrarlo. Lo que hizo fue deshonrar a su padre, y fue y lo comentó con sus hermanos para colmo, como una gracia. Entonces, debemos tener con mucho cuidado, hermanos. Dios quiere que honremos a nuestros padres. Dios toma muy en serio que honremos las canas, que tengamos respeto por las canas, por las personas que están por encima de nosotros y nos cuidan incluso, o nos cuidaron cuando nosotros no nos podíamos valer de nosotros mismos. Hay mucha maldad cuando hay deshonra a los padres. Y aquí encontramos que Dios, una cosa muy curiosa, que Dios maldice a Canaán Noé maldice a Canaán en vez de a Can, que fue el que lo deshonró. O sea, maldice al hijo de Can, que es Canaán. Pero no podemos ignorar, aquí es importante que tengamos siempre presente que quien escribió esta porción de las Escrituras estaba siendo inspirado por Dios, ¿verdad? Y fue un hombre inspirado por Dios. Y hay un propósito de señalarnos a Canaán como alguien maldecido por Dios. Sí, por eso encontramos que desde que se está hablando de los hijos de
de Noé se está pensando, recuerden quién está escribiendo, Moisés está escribiendo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel va rumbo ¿a dónde? A Canaán. Y ya aquí se le está diciendo, Canaán ha sido maldecido. Esa es la tierra que vamos a poseer, esa es la tierra maldecida. Y sobre todo en el capítulo 10, que le sigue a vamos a ver toda la genealogía y vamos a ver que la genealogía de Can o los descendientes de Can son precisamente los que habitan en Canaán, y esa es la tierra que hay que conquistar. Así que no debemos ignorar, todo esto es propósito de Dios para que nosotros entendamos que podemos ir y tomar la tierra que Él nos ha pedido porque han sido maldecidos por Él. Es el deber nuestro ir y tomar la tierra porque ya Dios así lo ha establecido. Ahora esa maldición también es indicio de continuidad y seguridad de la promesa que Dios ha dado. Fíjense cómo los versos desde el 25 hasta el 29 o hasta el 28 son una palabra que viene a Noé, donde maldice a Can o a Canaán y bendice a Sem y a Jafet, ¿sí? Y en esas palabras nosotros debemos ver la confianza de Noé en las promesas de Dios también. Noé dijo, maldito sea Canaán, el hijo de Can. Todo parece indicar que ya lo tenía, aunque pequeño quizás, pero ya había nacido. Siervo de siervos será a sus hermanos. Fíjense. Y luego dice, digo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Canaán, lo primero que debemos ver aquí es cómo Noé tiene confianza en que Canaán va a crecer, Sem va a tener una generación y los hijos de Canaán o Canaán va a ser siervo de Sem. O sea, va a haber más generaciones, va a haber más vida. Dios ha prometido que va a haber vida. Esto es una confirmación de que se confía en las promesas de Dios. Hay confianza en las promesas de Dios. Canaán va a servir a Sem. Yo me voy a morir, pero Canaán va a servir a Sem. Y Jafet va a habitar en las tiendas de Sem. O sea, va a haber vida. Mis hijos van a seguir viviendo. Mis nietos van a seguir viviendo. Y el rol que van a vivir va a ser este. A veces nosotros pensamos disculpen la palabra porque no nos gusta o porque nos han dicho que es peligrosa mencionarla, pero nosotros a veces somos muy comunistas. Todos tenemos que ser iguales. ¿Cómo Noé va a pensar así de sus hijos y va a hablar así de sus hijos, que unos van a servir a otros? Todo el mundo tiene que ser igual, hermano, eso no existe. Eso no existe. Igualdad de personas no existe. Un economista dijo, yo voy a demostrarte prácticamente y en pocos minutos que la igualdad no existe. Toma 5 personas al azar en cualquier público y a esas 5 personas cada uno dale $1,000. Y dentro de 10 días usted va a encontrar que las 10 personas con $1,000 cada uno hizo algo distinto con ellos. Uno fue y lo gastó en bebida, cigarro, drogas. Otro fue y lo invirtió. Otro fue e invirtió una parte, compró comida con otra parte. Otro fue y lo regaló. Otro fue y lo hizo lo que él quiso hacer con ellos, pero no lo hizo de ninguna manera de los que lo hizo. Los otros lo hicieron. Lo cierto es que a los 10 días ninguno tiene una condición igual, porque no somos iguales. No somos iguales. Dios así lo ha determinado. ¿Por qué nosotros estamos hoy puestos por Dios en un país donde no hay electricidad y hay países donde en vez de tener 8 lámparas aquí, tienen 70 lámparas para que haya bastante iluminación y no falta la electricidad?
¿Por qué? Pero ya que esto le parece un poco antinatural, ¿por qué hay países donde hay mucha agua y países donde no hay ninguna agua? ¿Por qué hay países donde hay mucha vegetación y montañas y otros donde hay un desierto? ¿Por qué hay muchos ríos en ciertos lugares y no hay ninguno en otros? Dios lo hizo así. ¿Por qué hay personas que Dios bendice y personas que Dios maldice? Aceptemos esto. En este mundo postdiluviano es así. Es así. Pero confiemos en la promesa de Dios. Este mundo va a seguir. El sol va a seguir saliendo a pesar de nuestros pecados. Miremos una vez más al arco iris y digamos, Señor, te ha placido preservarnos con vida. Pero para todos los presentes, después de ver esto, nosotros pudiéramos traer a todo el mundo, a toda la tierra como testigo. Dios ha sido fiel a su promesa. Dios ha sido fiel a su promesa. El arco sigue saliendo y proporcionando confianza y permanencia en este mundo. Pero no podemos mirar solo a este arco iris, puesto que el arco iris cumple su función y va a seguirla cumpliendo, solo hasta que aparezca el que tiene verdadera solución al pecado del hombre. Se conoce entre los teólogos el pacto noético como un pacto de preservación de vida. Lo único que Dios está haciendo es preservando la vida del hombre hasta que aparezca el Mesías. Y muchos sean salvos por la obra del Mesías. El pacto noético te preserva la vida, pero la vida del alma solo es preservada en Cristo Jesús con el nuevo pacto. El que verdaderamente quita el pecado y aplaca verdaderamente la ira divina no es el arco iris, es Cristo, que es realmente el rey que está sentado en el trono y con un verdadero arco iris a su alrededor. No podemos ignorar las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados los cielos y la tierra por la palabra. Y también la tierra, dice, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces eso no lo podemos ignorar. Tenemos preservación de vida, no pereceremos por diluvio, pero un día este mundo será enjuiciado por fuego. Es curioso que en Apocalipsis se nos revela un trono con un arco iris. Es curioso, ¿verdad? Juan en su visión ve, mira y mire lo que ve. Y al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, solo mirando al que está sentado en el trono podemos ser librados de la ira de Dios. Solo de ese trono puede salir liberación del juicio divino. Para este mundo no basta un arco iris, pues el juicio que le espera es de fuego. Solo alguien sentado en el trono en el cielo nos puede librar. Sí, es el mismo nacido de mujer, prometido en Génesis 3:15, el único que te puede librar.
El único que venció al pecado y a la muerte es el único que te puede librar. Porque aunque no seas muerto por diluvio, vas a ser muerto de todas maneras. Y después de la muerte, ¿qué viene? Dice la Escritura que después de la muerte está escrito para todos los hombres que es el juicio. El único que te puede librar de ese juicio es uno que ha vencido y está sentado. ¿Usted sabe por qué está sentado? Porque ha concluido su obra. Está sentado, nos dice que está completamente esperando que otras cosas ocurran, pero su obra ya ha concluido. Está sentado en su trono. Ha concluido. Él pudo decir, consumado es. Él pudo decir, concluida es la obra. Hermanos, miremos a este arco iris, pero miremos un poquito más alto a uno que está sentado en el trono. Hay un arco iris que brilla mucho más. Es el que está y rodea el trono del que está sentado en el trono de Cristo, el único mediador por nosotros y Dios. No te conformes con mirar al arco iris que nos preserva la vida física. Mira al trono y aquel que está sentado en el trono, el mediador que puede mediar entre nosotros y Dios y nos da vida abundante. Allí debemos poner nuestra mirada. Padre, damos gracias por un arco iris mejor, por una promesa mejor, no para preservar solo nuestra vida, sino para darnos vida en abundancia. No solo para preservar esta vida física, sino para salvar nuestras almas. ¿Quién, oh Dios, puede salvar nuestras almas sino solo tú? ¿Quién, oh Dios, puede preservarnos aquí, pero darnos luego la vida eterna sino tú por medio de Cristo? Gracias por eso. Gracias por preservarnos la vida hasta que encontramos la vida de verdad. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a concluir nuestro culto no con este amén, sino tomando la cena y recordando así que en el nuevo pacto alguien llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores en la cruz.